Hola, ¿qué tal amigos? Pues agradezco el espacio a Universo Lector y el día de hoy voy a compartir con ustedes este libro que está guardado en esta caja porque es un tesoro. Se titula Chu, Princesa Turquesa, y es un recorrido, es un libro que se valora mucho. ¿Por qué? Porque nos enseña a trabajar con los niños el patrimonio biocultural de Veracruz. El autor es José Gabriel Gómez Corrales y está impreso por IBEC y la Secretaría de Cultura durante el programa de desarrollo cultural de la Huasteca. Y reconocemos que la Huasteca es muy extensa, pero el día de hoy vamos a darle vida a Xiu, Princesa Turquesa. Hay nombres y lugares mágicos que se niegan a morir, como el de la historia. Se dice que esto se debe a las ninfas del río Pantepec, a los que los huastecos llamaron tepas y que, según se cuenta, son hermanos de las doncellas vestidas de blanco, protectores de los bosques, montañas, ríos y arroyos. Pero se sabe también que protegen lugares que se consideran fantásticos y maravillosos, como el de este relato. Y vamos a tener la implementación de algunos instrumentos, como por ejemplo el de la lluvia. Sabemos que en la Huasteca pues tenemos abundantes lluvias durante todo el año y es lo que nos llena de verdor nuestros montes, nuestros arroyos y ríos. Todo comienza en el año 300, cuando una familia de linaje maya viajó desde Yucatán a fundar un reino en la ribera del río con el nombre de Tabú, que hoy conocemos como el río Tuxpan, el que conocemos como Puerto de los Bellos Atardeceres. En ese lugar abundaba la turquesa y por esa razón a la hermosa ciudad que fundaron la denominaron Xiu. Unos años después concibieron una hija muy bonita, a quien pusieron el nombre de esta bella ciudad. Siendo hija de la nobleza, sus padres educaban a Xiu para que fuera una reina, por lo que no le permitían que anduviera sola, sino al cuidado de las niñeras y guerreros que la protegían. Pero la princesa turquesa era inquieta y un poco desobediente. Constantemente se escapaba de su escolta y se iba a jugar con los hijos de los súbditos del señorío. Pues no era tan desobediente, sino que le gustaba explorar como todos los niños que conocemos hoy en día. Le encantaba irse con sus amigos a la orilla del río Tabuco y al arroyo de las Cañas a buscar piedras preciosas, como cuarzos, rubíes, topacios y sobre todo turquesas, como su nombre lo indicaba, que eran las más abundantes en ese lugar. ¿Para qué? Para confeccionarse con ellas collares y adornos para su cabellera. Conforme iba creciendo, se volvió una adolescente vanidosa y presumida. Sus padres se cansaron de advertirle que no anduviera sin la protección de los guardias, pero hacía lo que quería y constantemente se iba con los jóvenes compañeras a recoger más piedras para hacerse pulseras y aretes, según, para verse más bella de lo que era y andar un poquito coqueta. Fue una de esas tantas ocasiones que ella y sus compañeras se adentraron por el arroyo de las Cañas hacia una zona no explorada. El agua era azul y se escuchaba sobre la corriente un suave canto apenas audible, mientras en el aire se percibía el perfume más dulce que el de las flores. Las amigas de Chu tuvieron miedo, porque conforme caminaban por la orilla del riachuelo, el canto se hacía más fuerte. Puede ser un encantamiento, dijeron ellas. Mejor nos regresamos, y salieron corriendo camino de sus hogares. Pero Chu no corrió. Arroyo arriba le pareció distinguir una silueta femenina y despacio se fue acercando por la orilla hacia el lugar donde había observado la visión. El paraje era divino.
Se trataba de un remanso del riachuelo casi mágico, en cuyo borde encontró a la doncella más hermosa que jamás haya visto. Y vamos que la princesa era bonita, pero aquella mujer que cantaba mientras se arreglaba el cabello sobre el espejo de agua era mucho más bella. El silencio se aproximó a la moza, pero la mujer notó su presencia y de manera extraña comenzó a transformarse en un ser horripilante. Su cara era aterradora al grado de que Xiu no se atrevía a mirarla y llorando de miedo pedía perdón diciendo: discúlpeme, no quise molestarle. Después de escuchar la disculpa y sollozos, la mujer se compadeció y volvió a cantar, tornándose nuevamente hermosa. Xiu se fue tranquilizándose y entonces se atrevió a preguntar cómo se llamaba. Mi nombre es Dulce, soy una ninfa, le contestó. Cuido el agua de este arroyo y ningún humano que vea una ninfa puede regresar con su familia, por lo que tendrás que quedarte el resto de tus días a vivir en el bosque lejos de ellos. Dulce, quien tenía ese nombre porque le gustaba el agua dulce y olía como las flores, llevó a Xiu con sus hermanas ninfas, y aunque todas ellas trataban a la princesa muy bien, esta cada día estaba más triste, casi no comía, porque le faltaba algo muy importante, su familia. Fue en ese tiempo cuando otra cultura, la tolteca, que procedía de un mítico lugar llamado Huehuetlapallan, abandonado allá por el año 590, que hoy conocemos como Zacatlán, Puebla, y después de peregrinar varios años llegaron en el año de 611 a Xiu, la ciudad de los mayas, donde fueron recibidos amigablemente por las culturas que estaban habitando ahí. Formaron un solo pueblo, pero como los toltecas en su camino encontraron muchas culebras verdes con franjas amarillas y pusieron a la ciudad Xicoac, que significa turquesa y serpiente, o serpiente color turquesa. El caso fue llevado por Dulce, el gobernante de las ninfas, a la que llamaban Gran Sabia, y que además tenía el don maravilloso de ver el corazón de los humanos, y pudo leer el corazón de Xiu, que se arrepintió de haber desobedecido a sus padres. La Gran Sabia comentó a la princesa que existía una forma de poder regresar con su familia, pero para ello tendría que cumplir con una condición, la cual consistía en que cuando fuera adulta debería de retornar con ellas para ser convertida en una ninfa, y a partir de entonces se le encargaría cuidar por siempre el lugar y la región donde le había tocado vivir como ser humano. Por eso, cuando el pueblo de los guerreros chichimecas intentó someter a los toltecas de Xicoac, Xiu aconsejó a los sacerdotes que casaran a un hijo de Tlatón y Chichimeca, a quien pusieron el nombre de Chalchihuetzatzin, que significa piedra preciosa, con la hija de Acapitzin, uno de los Tlatoque toltecas. Porque se me olvidaba, la princesa cumplió con su compromiso y después de vivir felizmente muchos años con su familia, regresó con las ninfas para ser convertida en una de ellas. Por lo que siendo ya toda una ninfa y bajo su cuidado, los toltecas prosperaban y se fueron a fundar la ciudad de Tula, que se ubicaba en el estado de Hidalgo. Sin embargo, esta ciudad no era protegida de Xiu, por lo que sabemos fue destruida allá por el año de 1155. Entonces los chichimecas, que como ya les conté, también eran parientes de los Xicoac, gobernaron y prosperaron tanto que el señor de todos ellos, el guerrero Xolo, que estaba casado con la reina Tamiyao, que significa Tamiagua, se fue a vivir a Tenayuca, un pueblo que se localiza en el Estado de México, y estando en ese lugar tuvieron una hija, a la que le pusieron de nombre Cihuatzóchitl,
que significa florecida, de Cihuacóatl. Cuando los aztecas se hicieron más poderosos que los chichimecas, vinieron a conquistar Cihuacóatl en el año de 1458. Entonces Xiu recomendó a los sacerdotes que les dieran un tributo para que no destruyeran la ciudad. Fue así como pasaron los años y el territorio de Cihuacóatl era cada vez más próspero. Pero un día Xiu se le ocurrió recordar viejos tiempos e irse a buscar turquesas para verse más bonita de lo que ya era, porque ella no envejecía. No, las ninfas no envejecen, por el contrario, cada día que pasa son más hermosas. Pero a pesar de esa belleza, como niños radiantes bajo el sol de la mañana, por simple vanidad se fue por la orilla del río Pantepec por un tiempo, y cuando regresó a Cihuacóatl en 1523 se encontró la ciudad completamente destruida por unos señores barbados y güeros que venían de España, lugar que está del otro lado del mundo. Xiu lloró tanto inconsolablemente como cuando siendo niña desobedeció a sus padres, porque se dio cuenta que por su descuido el señorío que le encomendaron proteger había sido dividido, y muchas personas murieron por ese motivo, algo que ella con sus consejos siempre evitó. A muchos pobladores los hicieron esclavos y unos pocos se refugiaban en un pueblo llamado Temapache. Ahora había un señor, le llamaban Hernán Cortés, que decía que todo era del rey de España y en su nombre dividía el reino de Cihuacóatl como si fuera un pastel de chocolate, quien por cierto ni siquiera podía decir Cihuacóatl. En su lugar decía Cihuaque. Después se le llevó todos los tesoros, dieron las ruinas que quedaron a un tal Francisco Ramírez y a otro español, hasta que por allá, por el año de 1848, don Juan de Juncal compró el territorio, pero ya no había gente, ni ciudades. El monte había crecido, ahora solo existían haciendas y muy pocos habitantes. Por allá por el año 400, Xiu anduvo vagando y pensando qué hacer para volver a fundar la ciudad que le habían encomendado cuidar. Entonces, y solo entonces, fue cuando encontró el río arriba de donde estaba originalmente Cihuacóatl, un lugar en el cual hizo brotar un líquido espeso de color negro llamado Chapopocli, que significa engrudo perfumado, usado por los antiguos en sus rituales, pero que servía también para hacer fuego. Se le ocurrió que si traía gente de otra parte a estas tierras que se interesaran en el Chapopocli, podría construir una nueva ciudad. Vinieron hombres de Norteamérica en el año de 1912 y les gustó el engrudo perfumado. Hicieron contratos con la familia Núñez Juncal y perforaron un pozo en Cihuaque, como pronunciaban los españoles, al que pusieron el nombre de Álamo I. Pero en el año de 1913 brotó el petróleo y la gente empezó a llegar al lugar a trabajar. Pero ya no se volvió a llamar Cihuaque, sino Álamo. Por eso esta ciudad es tan hermosa, rica y próspera, porque la princesa turquesa cuida de ella. Por cierto que a Xiu no le gustaba mucho el color negro. Ya ven cómo son las mujeres que luego se cansan de un solo color. Pues resulta entonces que unos años después prefirió el verde. Y ahí tienen que muchos habitantes se dedicaron a cultivar el plátano. Pero les cuento que luego promovió que se hicieran muchos ejidos y localidades. Entonces no le gustó el verde, prefirió el café, por lo que los campesinos plantaron tabaco. Pero entendiendo que el tabaco es malo para la salud, decidió cambiarlo por el color dorado. Recordando la vieja época cuando la ciudad de Cihuacóatl
era de oro puro. Fue así como los campesinos empezaron a sembrar la naranja por todos lados. Un día, Xiu se dio cuenta que no existía, que solo era producto de la imaginación de quien hizo este cuento, para relatar de esta manera la historia de Álamo, municipio de Álamo, Temapache. Pero no importa, dice el escritor, que se siente feliz porque sabía que la imaginación de cada niño que leyera este libro y contándole esta historia, Xiu vivirá por siempre. Agradecemos al escritor José Gómez Corrales por darnos una descripción, un viaje a lo largo de la historia. Ese es el resultado y es dedicado para los niños. Muchas gracias por el espacio. Oye,